Continuando con el desarrollo de esta API REST en .NET 8, lo otro que vamos a hacer, aparte de obtener la información del libro, que ya aquí las estamos obteniendo, bien, los datos del libro y el autor, vamos a validar en el caso de que tengamos un ID que no exista en la base de datos, por ejemplo el ID 8, que el sistema no se caiga por un System Null Reference Exception, bien, porque aquí estamos obteniendo un objeto que viene nulo y el sistema está intentando acceder a una propiedad que no existe. Entonces se nos va a caer el sistema y esto es lo que queremos validar. Entonces van a detener la aplicación y aquí van a escribir lo siguiente. Vamos a escribir un if book es igual a null. Vamos a retornar un not found, bien, este método, y dentro de este método van a agregar un objeto anónimo. Vamos a decir message es igual a, y aquí vamos a escribir un mensaje, por ejemplo, no se encontró el libro. Bien, en caso de que sí obtengamos el libro, lo que vamos a hacer aquí es un else y vamos a enviar la respuesta que teníamos anteriormente dentro de este bloque. Bien, y en el caso de que se nos caiga la aplicación por algún error de servidor, vamos aquí a establecer un try catch. Bien, y vamos a tomar todo este código y lo vamos a pegar aquí. Bien. Para el try catch entonces vamos a retornar un return status code, un 500 con el mensaje, bien, dentro de un objeto anónimo. Vamos a escribir message para la propiedad es igual a de aquí vamos a utilizar el x.message. Bien, vamos a cerrar las otras ventanas. Vamos a quedarnos con el controlador solamente para limpiar un poco nuestra vista. Bien, entonces ahora vamos a revisar el ID 8. Vamos a levantar la aplicación y vamos a solicitar el ID 8. Bien, aquí nos indica ya el mensaje que no se encontró el libro. Podemos probar otro ID. Bien, nos va a arrojar, y también es importante aquí ver que el status code es un 404. Bien, y ahora si buscamos un libro que sí existe, por ejemplo el 4, va a venir la información. Entonces ya tendríamos validado para ambos casos una respuesta que le va a servir al cliente para tomar las decisiones que él requiera. Bien, entonces ahora vamos a depurar el código de la aplicación para verificar paso por paso lo que hicimos durante este desarrollo de esta aplicación en .NET 8. Bien, primero vamos a poner un punto de interrupción en el código aquí y vamos a enviar la solicitud HTTP. Bien, vamos a enviar y vamos a avanzar. Lo primero que hacemos aquí es recibir un ID que viene por parámetro cuando se invoca al endpoint. Bien, a este endpoint que tenemos aquí. Lo siguiente es entrar. Bien, nos vamos a comunicar con nuestro repositorio y aquí vamos a avanzar con el F11. En mi caso es fn más F11. Bien, vamos a utilizar una operación dentro del repositorio que creamos. Vamos a avanzar. Aquí nos vamos a conectar al SQL. Si avanzamos vamos a ver que nos retorna en este valor la conexión a la base de datos library. Bien, esta es la conexión al SQL que estamos retornando. Vamos a avanzar y aquí ya tenemos iniciada una sesión con esa base de datos. Entonces lo siguiente es bueno, esto aquí estamos utilizando ya el Dapper para
enviar los parámetros que va a necesitar el procedimiento almacenado, y luego lo que vamos a hacer aquí es utilizar este método para obtener el libro con el ID que le pasamos por parámetro. Bien, eso lo vamos a retornar. Vamos a esperar. Aquí entramos. Bueno, vamos a poner un punto acá y le damos en continuar. Bien. Luego, lo que vamos a hacer aquí es, aquí ya tenemos los datos del libro, el autor, la propiedad autor viene en nulo, y ahora con esa información vamos a ir a buscar el autor, bien, ya que tenemos el ID, y vamos a repetir el mismo proceso. Bien, nos vamos a conectar, vamos a enviar el parámetro que necesita el procedimiento y vamos a tener el objeto mapeado y lo vamos a retornar. Y luego finalmente le enviamos esta respuesta al cliente. Bien. Bien, y como parte final lo que vamos a hacer ahora es revisar cómo funciona el patrón de opciones dentro de la API. Para eso lo que vamos a hacer es ir al Visual Studio, vamos a presionar las teclas control coma para buscar un archivo, en mi caso es control coma, y vamos a buscar el archivo library db context. Bien, vamos a poner un punto de interrupción en el constructor y vamos a enviar entonces la solicitud. Bien, vamos a ver aquí que antes de entrar al controlador o al endpoint, al cuerpo del endpoint, va a venir a la clase library db context, ¿cierto? O a las clases de contexto que nosotros registramos como servicio, y a través de la interfaz iOptionsMonitor va a conectarse o va a acceder a las configuraciones que nosotros declaramos en nuestro archivo de configuración appSettings. Bien. Y esta variable que viene por parámetro lo que va a retornar entonces dentro de la propiedad currentValue va a venir ya con los valores para cada propiedad. LibraryDB va a venir con la conexión, con toda la conexión a la base de datos library, y lo mismo para la propiedad peopleDB. Bien, con toda la cadena de conexión a esa base de datos. Bien, y eso lo hace a través de esta clase utilizando esta propiedad que nosotros declaramos aquí. Bien, entra a la sección y obtiene los valores de las conexiones para cada propiedad. Y luego, si avanzamos con el F10, bien, aquí vamos a ver ya que nuestro campo ya tiene los valores y están disponibilizados para ser utilizados en el momento que ocupemos los repositorios. Bien. Entonces aquí, cuando queramos retornar una conexión SQL, va a ir ya con la conexión ya establecida. Bien. Entonces vamos a continuar y ahí recién vamos a llegar al cuerpo del endpoint. Bien, y nos vamos a poder conectar si entramos aquí y vemos esta conexión. Ya vamos a ver todos los valores y la cadena de conexión. Bien, connection string. Ahora le damos en continuar y el resultado será el que obtuvimos, bien, de obtener el libro con su autor. Bien, con esto concluimos el desarrollo de esta API REST en .NET 8 y vamos a ver un pequeño resumen de lo que hemos hecho durante este desarrollo. Bien, el primero, bueno, vamos a ver los objetivos completados, y el primer objetivo que completamos fue unir información desde distintas fuentes de datos en la API. Y esto lo hicimos a través de la programación, ya que primero lo que hicimos fue obtener información del libro, de un libro en específico, ¿cierto? Utilizando un repositorio, y luego a través de un dato en común, el cual fue el ID del autor, fuimos a otro repositorio a
obtener los datos del autor de ese libro. Bien. Y luego armamos un objeto el cual retornamos hacia el cliente. Luego utilizamos el patrón de opciones para poder acceder a un grupo de configuraciones y de esta manera obtener los valores que nos iban a permitir poder conectarnos a las bases de datos. Después utilizamos el patrón de repositorios para ejecutar operaciones sobre las bases de datos. Y aquí las operaciones fueron ejecutadas a través de procedimientos almacenados con la ayuda de Dapr, bien, con el ORM Dapr. Y relacionado a este mismo punto, utilizamos el ORM Dapr para el mapeo de resultados de la base de datos a nuestras clases o entidades. Bien, y como parte final vamos a revisar unas preguntas que podrían surgir a partir del desarrollo de esta API REST. Bien, la primera pregunta que tenemos aquí ¿es posible retornar los datos de otra manera hacia el cliente? Y claramente que sí es posible. Podemos utilizar otros enfoques dependiendo de lo que decida el equipo de desarrollo. En un caso real, por ejemplo, en una aplicación de empresa, se podría, por ejemplo, utilizar herramientas como el Automapper con las clases DTO para poder controlar los datos que se van a enviar hacia el cliente, solamente dejando datos que sean realmente relevantes para el cliente. Por ejemplo, podríamos omitir, si el cliente lo necesita, el ID del autor o el ID del libro o la fecha de nacimiento del autor, etc. Bueno, la siguiente pregunta es si esta es la única forma de implementar el patrón de opciones y no es la única. De hecho, existen 3 interfaces relacionadas al patrón de opciones, las cuales son iOptions, iOptions Snapshot y iOptions Monitor. Bien. Cada una tiene sus configuraciones y características. En el caso de nosotros utilizamos el iOptions Monitor. Y si así ustedes lo desean, pueden luego cambiar esta interfaz solamente a modo de experimentar con las otras interfaces y ver su funcionamiento. Y la última pregunta que tenemos es ¿de qué otra manera se podría utilizar el patrón de repositorio? Y en este punto normalmente es posible ver funcionando el patrón de repositorio en conjunto con el patrón de unidad de trabajo o también conocida como Unit of Work. Esto principalmente lo vamos a ver utilizando el Entity Framework más que utilizando el Dapr. ¿Bien? Y otra opción es crear repositorios genéricos para operaciones comunes como puede ser insertar, leer, actualizar y borrar, el CRUD. Y también repositorios específicos para operaciones que requieran mayor complejidad, ¿cierto? Cuando vamos a hacer, por ejemplo, queries muy complejas para obtener información o actualizar información, en ese caso estaríamos utilizando un repositorio específicamente para ese tipo de operaciones. Y así terminamos esta presentación. Espero que les haya sido de utilidad para sus desarrollos y nos veremos en una próxima ocasión.